12 horas con 19 minutos, 12 con 19 minutos. Saludamos a esta hora a Jorge Llanes, coordinador técnico de la Unión de Operadoras de Transporte Público de Quito. Le ofrecemos disculpas, señor Llanes, por estos minutos de espera. Teníamos que sacar las declaraciones del vocero gubernamental para que nuestra audiencia y quienes nos siguen a través de redes sociales pues conozcan los dos lados de esta historia, de esta jornada de movilizaciones que se cumple el día de hoy. Ustedes tenían también previsto ejercer una medida de presión desde 5 de la madrugada hasta las 9 horas. ¿Qué pasó a última hora? ¿Llegaron a algún acuerdo con el alcalde de la ciudad, el señor Santiago Guarderas, que les hizo desistir de esta medida de presión? ¿Qué les ofrecieron? ¿Cuál es el acuerdo al que han llegado con el señor Guarderas? Buenas tardes, señor Llanes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Muy buenas tardes, doña Yesenia, un gusto saludarle a usted, a sus oyentes. Mire, efectivamente, la transportación intracantonal, urbana y rural de la ciudad de Quito tomó una determinación, no tanto como medida de presión, sino como un llamado de atención a la autoridad nacional y a la autoridad local ante la difícil y caótica situación que está afrontando el sistema de transportación pública del país debido al incremento del 90% del costo del combustible, lo cual ha desfasado totalmente el equilibrio financiero para poder prestar el servicio con la calidad que los usuarios se merecen. En ese sentido, el día de ayer, en una asamblea de todas las bases de la transportación del Distrito Metropolitano, se tomó esta decisión, pero en la noche y casi a madrugada se conversó tanto con la autoridad nacional, el señor ministro de Transporte, con la autoridad local, el señor alcalde, el doctor Santiago Guarderas, y abrieron las puertas al diálogo, y nosotros somos gente de diálogo y estamos con la predisposición de sentarnos a conversar y encontrar de la forma más abierta, más transparente, soluciones para que vayan en beneficio de la sociedad en general. ¿Cuáles van a ser esas soluciones, señor Llanes, tomando en cuenta que han venido conversando durante varios meses y mire usted que en lugar de congelarles el precio de los combustibles como había sido la propuesta inicial de su sector a través de los diferentes voceros de la transportación, lo que hicieron fue adelantarles el incremento en el precio de los combustibles, sobre todo el del diésel, al punto de ponerlo en $1.90 el galón, algo que afecta directamente a las diferentes ramas de la transportación, y a partir de allí suspender el incremento mensual. No lo han derogado, no quiere decir que está congelado, sino está suspendido. Nada nos garantiza que después en enero o en febrero se retome esta medida, que es parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué solución hay todavía en medio de este contexto donde en lugar de congelar se aumentó de forma drástica en menos de 30 días el precio de los combustibles? Mire, lo que nosotros hemos planteado a la autoridad nacional y a la autoridad local, que en este caso es la competente, es de que busquemos la manera de encontrar un resarcimiento económico a un costo técnico, sin que esto tenga tintes políticos, sino a un costo técnico. Y estamos conscientes que a lo mejor la tarifa que paga el usuario no puede ser la tarifa técnica por las diferentes connotaciones sociales que esta tiene. Por lo que nosotros estamos planteando que sea la autoridad competente, en este caso el municipio de Quito, avalada y apoyada por el gobierno nacional, que encontremos una forma de generar un pago por disponibilidad de la flota, es decir, un pago por kilómetro. En Quito esto ya hemos venido conversando. Lastimosamente, estas conversaciones no han estado tomadas en cuenta o no han sido uno de los puntos a ser tratados en las mesas de negociaciones que ha tenido el gobierno nacional con los representantes de las diferentes ramas del transporte terrestre, y es por eso que en la ciudad de Quito, que no estamos apegados a ninguna de las federaciones a nivel nacional, en esta ocasión hemos solicitado al señor presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, al señor alcalde del Distrito Metropolitano, el doctor Santiago Guarderas, que encontremos de forma conjunta, porque si bien es cierto, el municipio es el competente para fijar los costos de las tasas y las tarifas dentro de los servicios públicos, en el caso del transporte público, ¿no es cierto? No es menos cierto que este desbalance ha sido creado porque el gobierno, igual en cumplimiento de sus competencias, ha ajustado el precio de los combustibles. Entonces, si el precio de los combustibles del diésel tiene que ir a precios internacionales, nosotros decimos, ok, solamente pedimos que nos den diésel de calidad para evitar el tema de contaminación, y que de forma conjunta, en forma tripartita entre el gobierno, el municipio, el que los dos representan al Estado, y nosotros como delegatarios del servicio público, encontremos un mecanismo para dar sostenibilidad al servicio, porque si no damos sostenibilidad al servicio, los más afectados son los usuarios. Recordemos que no hay peor servicio que el que no existe.
Por el momento ustedes descartan pedir entre las alternativas que ustedes están analizando el incremento en el precio del pasaje en el distrito metropolitano. Mire, el tema de la tarifa técnica viene calculada por la sumatoria de costos dividido para la cantidad de usuarios. Tenemos un tema bastante atípico, que es el tema de la pandemia, que ha reducido y ha cambiado la forma de movimiento no solo en Quito, sino en el mundo entero. Tenemos una gran cantidad de actividades. Esta misma entrevista la estamos haciendo por medios digitales, ¿no es cierto? En otras condiciones hubiera tenido que generar un viaje hacia la estación y hay menos viajes, la gente se mueve de distintas formas, y esto ha hecho que la demanda, es decir, la cantidad de usuarios disminuya. Eso le afecta directamente a la tarifa. Y nosotros estamos conscientes que el pueblo ecuatoriano y en general vamos a estar con mucha dificultad. Por eso también inclusive le hemos planteado una forma al señor ministro de Transporte en donde que la focalización del subsidio a una posible tarifa técnica no vaya a los transportistas, que somos los generadores del servicio, sino que vaya a los usuarios. ¿Cómo? Para esto Pero existe una ¿cómo base cómo de, se va a establecer eso? A que esa focalización vaya en claro, beneficio del para usuario. eso existe una base de datos, ¿no es cierto?, Ujú. que es bastante buena del bono de desarrollo humano, que podría generar un valor adicional para que pueda ser utilizado en transporte público. Y adicional de eso, por ejemplo, hay experiencias en otros países de Latinoamérica donde se ha creado un bono transporte, un valor que se da determinado a las personas que ganan, por ejemplo, hasta 1.5 salarios básicos unificados. Es decir, las personas que ganan hasta $600 tendrán derecho a este bono transporte, que son las personas que a lo mejor no podrían, o más con toda seguridad, no van a poder cubrir un costo de la tarifa técnica. En Quito tenemos el metro que sabemos que va a costar más de 50 centavos, entonces puede ser una alternativa interesante, y que ese valor que entreguen los empleadores a los trabajadores que ganen menos de 1.5 salarios, ¿no es cierto?, esos puedan ser deducidos de los impuestos fiscales, sea este impuesto a la renta, sea este declaraciones del IVA, para que el empleador tenga la motivación necesaria para que pueda entregar al trabajador este bono, y evidentemente el trabajador pueda tener este recurso para poder pagar la tarifa real. Si tenemos precios reales de combustible, apliquemos también precios reales de transporte público, le hemos dicho al señor ministro, y evidentemente por eso solicitamos esta forma tripartita de sentarnos a conversar entre la autoridad nacional, la autoridad local y quienes somos delegatarios del servicio de transporte. ¿Qué pasa, señor Llanes, con las conversaciones que están teniendo, que están manteniendo hasta este momento los otros dirigentes de las diferentes ramas de la transportación? Usted dice que no pertenecen a estas asociaciones o estas federaciones. ¿Qué va a pasar si entre estos representantes y las autoridades gubernamentales llegan a un acuerdo y se define la focalización o alguna medida de compensación para el transporte? ¿Ustedes no se van a beneficiar de eso? ¿No van a reconocer lo que se negocia allí? ¿No reconocen a esos delegados? Mire, nosotros con los señores que están integrando la mesa esta de negociación, con el señor Guamán, que es quien representa el transporte urbano, hemos mantenido conversaciones, hemos dialogado de nuestros puntos de vista, le hemos hecho conocer de cuáles son los conceptos que nosotros estamos conversando. De igual forma tenemos el criterio, nosotros lastimosamente el tema de las compensaciones como exoneraciones en aranceles de repuestos y esas cosas, hemos demostrado al mismo equipo técnico del Ministerio de Transporte que no logra compensar la elevación del precio del combustible. Antes no sabíamos cuál iba a ser el techo, ahora tenemos un techo temporal de 1.90 y como usted bien lo citó, bien el próximo año podría eso levantarse ese decreto y llegar al precio internacional. Entonces, finalmente, estas elevaciones progresivas que se vienen dando desde el mes de mayo, ¿no es cierto?, nos han generado una imposibilidad de poder sincerar precios a quienes producimos un bien o un servicio. Entonces, en esta circunstancia, en las mesas están, o quien está como procurador común es el señor Cabrera, que representa el transporte comercial. Nosotros somos transporte público, les hemos dado nuestros puntos de vista, nosotros no queremos ¿A ustedes no les ser representa el señor disociadores. Brunis? ¿Perdón? ¿A ustedes no les representa el señor Brunis, el señor Carlos No, el Brunis, señor que es Brunis vocero de la del transportación de taxismo. Pichincha? No, el taxismo es transporte comercial. Tenemos que diferenciar. El transporte comercial está conformado por taxis, camionetas, camiones, y el Ujú. transporte público está conformado únicamente por buses que da el servicio de pasajeros. Y ahí tenemos dos grandes áreas.
la FENACOTIP, que creo que representa el señor, se me fue el apellido del señor de FENACOTIP, perdón, por favor, y en el caso del transporte urbano, al ser las competencias de distintos cantones, estamos divididos en las diferentes ciudades y es por eso que no existe una agremiación de forma nacional. Entonces, hay una cierta organización con el señor Guamán que evidentemente, como le comento, nosotros hemos conversado y le hemos dado nuestros puntos de vista e inclusive una de las cosas que el ministro de Transporte ha ofrecido en la mesa técnica o el gobierno ha ofrecido en la mesa técnica es generar un modelo tarifario para que sea aplicado a manera de exhorto por los consejos municipales, a lo cual nosotros hemos expresado de que no es posible de que sea un exhorto porque tendría que ser una obligación. Lastimosamente en Quito hemos vivido eso, ¿no es cierto?, de que hemos desde el 2014, fecha en la que literalmente el municipio asumió con todas sus competencias el tema de tránsito, hemos venido bregando para que se pueda solucionar el tema de transporte público y nos hemos empantanado siempre en el Consejo Metropolitano. Señor Llanes, ¿y a cuánto ascendería esta tarifa que se podría fijar en este exhorto que será a los gobiernos autónomos descentralizados? Mire, como le digo, el tema de la tarifa técnica es el resultado de la ¿Pero a división de los cuánto? costos totales para ¿Cuánto asciende? la Dígame un demanda, valor, que mucho 35 depende. centavos como está ahora en algunas cooperativas, 40, ¿cuánto? Es que mucho depende de la cantidad de usuarios que tengan las ciudades. Por ejemplo, en las ciudades grandes, en En la ciudad condiciones de Quito, normales, estamos Quito, hablando del Guayaquil, distrito Cuenca, metropolitano, señor Llanes. por ejemplo, eso le digo, en las ciudades grandes, en condiciones normales, la tarifa en Quito debería estar llegando a 42 centavos en condiciones normales. Pero cuando tenemos una reducción de la cantidad de viajes que llega en muchos casos hasta el 60%, entonces las cosas comienzan a generar y comienzan a tener este desequilibrio económico. Entonces, desde nuestro punto de vista es bastante complicado generar una tarifa única para el país, pero sí se podría crear pisos y techos para que los municipios con esos pisos y esos techos comience a regular y comiencen los ciudadanos del país a tener una relación real de lo que cuesta moverse en transporte público. ¿Cuándo se van, para finalizar, señor Llanes, cuándo se van a volver a reunir con el alcalde y con el ministro de Transporte? Esta tarde nosotros tenemos una reunión con el equipo del Ministerio de Transporte y con el municipio de Quito. Entendemos que es el día de mañana lo que seguimos trabajando y la idea es que a la brevedad posible podamos generar estas reuniones tripartitas y encontrar soluciones por lo menos para el distrito metropolitano. ¿Y se han fijado un plazo para encontrar esas soluciones? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, otros 5 meses? ¿Cuánto? Mire, nosotros creemos que si tenemos la voluntad política de parte de la autoridad y la predisposición de parte de nosotros, sin querer llegar en ninguno de los casos a tener posiciones antagónicas, creo que esto se podría solucionar en 2 o 3 reuniones, que si hacemos a una reunión semanal, estaríamos hablando de máxima unas 3 semanas. Creo que el problema no amerita para más. Creemos que es factible, la tecnología nos va a permitir hacer algunas cosas y tomar decisiones siempre pensando en el beneficio del usuario. Señor Llanes, ¿cuál es su punto de vista, para cerrar, sobre la decisión del Gobierno Nacional de haber incrementado el precio de los combustibles para luego decir que se va a suspender el incremento mensual? Es decir, haber adelantado el incremento que estaba previsto hasta diciembre o enero y luego decidir hasta allí suspender el incremento mensual. ¿Ustedes cómo acogieron esta decisión? Más allá de lo que dice el señor Vizcaíno, representante del transporte pesado, que eso es, esa decisión gubernamental es fruto de las conversaciones con los dirigentes de la transportación. Para ustedes, como transporte del Distrito Metropolitano de Quito, ¿qué opinión les merece esa decisión? Mire, yo creo que a todos nos cogió por sorpresa. De cierta forma estábamos acostumbrados a este mecanismo de bandas. La única ventaja que tiene esto de acá es poder tener una idea de cómo mismo podría quedar la estructura de costos. Es lo único bueno que podríamos resaltar, pero hay que tomar un contexto nacional, como usted bien lo citaba. Hay acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Y evidentemente estos problemas de la focalización o los subsidios, no podemos decir que los subsidios son buenos o son malos, muchas veces están mal focalizados. Si se tiene que tomar el tema de resoluciones, como les decía yo hace un momento, creo que es saludable hacerlo por el país, pero evidentemente, alguna vez le oí al señor presidente Lasso decir
tenemos que sincerar los precios. Entonces yo creo que hay que sincerar los precios, hay que sincerar la calidad y empezar a trabajar con todas estas coyunturas para el beneficio de todo el país, que creo que es lo que nos interesa a todos. Muchísimas gracias, señor Llanes, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Jorge Llanes, coordinador técnico de la Unión de Operadoras de Transporte Público de Quito, que ha estado con nosotros. Gracias, señor Llanes. A usted muchísimas gracias, un gusto. Lo propio, muy amable. 12:34 en Punto Noticias, segunda emisión. Enseguida continuamos con más. Punto Noticias, conectando a la gente.